Hola gente, hoy como dice el título, vamos a revisar gente que esquivó su suerte en alguna manera y rechazó a The Beatles. En realidad no es que rechazó exactamente a The Beatles, sino también en el interín o en lo que estaba sucediendo en ese momento, no aprovecharon su oportunidad o también los sacaron, los rechazaron, que es otra cosa, pero tal vez por algunas acciones mismas de ellos. Así que hoy día vamos a revisar esto en una edición más. Y así pues, The Beatles, gente que esquivó su suerte, gente que estuvo ahí involucrada en realidad sí en los primeros años, obviamente porque es cuando aún no era la explosión de The Beatles, nadie sabía, nadie presupuestaba, nadie imaginaba que se iba a convertir en ese monstruo en popularidad que se convirtió este grupo, ¿no? Así que como muchas cosas pasan, a veces tomamos las decisiones equivocadas. Vamos a ver hoy día eso, empezamos. Y vamos a iniciar de hachazo nomás al grano con Thomas Henry Moore, este músico que nació en septiembre de 1931. Me parece que es el más antiguito, el más viejito de estas personas que están aquí involucradas. Él fue inglés, obviamente, y es el baterista, es un baterista. ¿Y dónde tocó él? Pues con los Silver Beatles, cuando aún eran Silver Beatles. Más adelante a John Lennon con Stuart lo nombran The Beatles, ¿no? Pero en ese momento eran The Silver Beatles y él tocó de mayo a junio de 1960. Henry Moore es muy conocido, también lo he visto ahí en algunos memes. Él nació en Liverpool. Era del grupo, era del barrio, ¿no? Y trabajó como conductor de montacargas en la embotelladora Garston. Así que esto de la música él lo hacía a tiempo parcial, era como un hobby, pero sí estaba ahí. Él primero tocó la batería con los Silver Beatles, como dijimos, en mayo de 1960, y lo hizo por sugerencia de Alan Williams, este pequeñito hombre que tuvo mucho que ver en los primeros años de The Beatles, era como el agente de sus conciertos y todo eso. Muy importante Alan Williams, así que ahí estuvo él. Y más tarde ese mes Henry Moore viajó a Escocia con John Lennon, Paul McCartney, Harrison y Stuart Sutcliffe, cuando actuaron como una banda de apoyo para el cantante Johnny Gentle, se dice en la historia. Thomas Henry Moore dijo así: me uní al grupo, pero fue una vida difícil al principio. Recibimos una invitación para una gira en Escocia, una muy agotadora. Necesitaba algo más seguro. Dejé de practicar el hobby. Es lo que dijo para una revista en Portugal. Entonces, en esa gira, él resultó herido y perdió los dientes frontales. ¿Por qué? Porque la camioneta de la banda, que estaba conducida por Johnny Gentle, según se documenta, tuvo un accidente, ¿no? Y a pesar de esto, Lennon y el organizador escocés de la gira lo sacaron del hospital e insistieron en que actuara con el resto del grupo, ¿no? A lo Pinken, Comfortably Numb. O sea, el show debería continuar. Pero después de que regresaron a Liverpool, Moore ya parecía que estaba harto y decidió que había tenido suficiente de Lennon, así dice en la historia. Había tenido suficiente de Lennon, no sé. Pero bueno, él no fue a un concierto una noche, dejó de ir y el resto de la banda fue a su departamento. En algunas crónicas dice que Lennon solo fue y se encontró con la novia de la que le dijo que él había vuelto a su trabajo estable. Eso es muy importante, había vuelto a su trabajo de montacarga en la fábrica de botellas. Eso es lo que le dijo la chica. Y cuando trataron de persuadirla de lo contrario, ella aparentemente le dijo: todos ustedes pueden dejar de molestar. No, así, todos ustedes pueden dejar de molestar, por no decir otras palabras más fuertes que le debe haber dicho a Lennon o al grupo. Pero es curioso, ¿no? Ella fue la que dijo eso. Su chica, su mujer o lo que tenía en ese momento. Él emprendió una nueva actuación con el grupo antes de que se fueran a Alemania con Pete Best. Eso es interesante. O sea, tuvo una actuación más. Y luego ya, lo que sí se conoce mucho, ¿no?, en la historia, tomaron a Pete Best como su baterista en agosto de 1960. Moore se dice que continuó trabajando en Liverpool y murió de una hemorragia cerebral en 1981. Curioso, ¿no? La hemorragia cerebral, que también se lleva a otro personaje que vamos a hablar seguro, Stuart Sutcliffe. Interesante. 17 días después se indica de cumplir los 50 años Moore. El registro de defunción de Thomas Henry Moore en el trimestre de septiembre del 81 en Liverpool afirma que nació en 1931 en vez de 1924 como se creía.
¿no? Por eso decían que era mucho mayor, y eso también hizo que él vaya por un camino más seguro, ¿no? En que era el trabajo de montacargas, algo que le pagaban. Entonces esto hace que él tuviera entonces 28 años cuando tocó con The Beatles, en lugar de 36 como se creía. Importante, entonces ahí está Thomas Henry Moore. Otro personaje que tenemos aquí es Pete Best, es muy conocido. Él sí lo renunciaron. Randolph Peter Pete Best nace el 24 de noviembre de 1941, británico. Participa con los Silver Beatles y también con los Beatles, ya como nombre. Best comenzó a tocar con el grupo en 1959 y continuó en la gira de Hamburgo del 60 al 61 y permaneció hasta el 16 de agosto de 1962. Claro está, poco después de la primera audición para EMI o EMI, como quieran llamarle, y entonces ahí fue reemplazado por Richard Starkey, ¿no? Ya eso se conoce, que es Ringo Starr. La historia cuenta que a fines de la década de 1950 en Liverpool, Pete se familiarizó con The Quarrymen. ¿Y por qué? Porque este era un grupo de skiffle que incluía algunos muchachos muy talentosos que tenían los mismos años que Pete, la misma edad. Ahí estaba John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, ¿no? La madre de Pete, Mona, tenía en su casa, ¿no? The Cashback Coffee Club, un café, donde en el sótano de su casa tocaban algunos grupos. Hasta ahora seguro está ahí. Uno de los mejores locales de música, se dice en esos tiempos. Ella fue la que instó o apoyó a su hijo a actuar con frecuencia, ¿no? A tocar la batería. En 1960 toda la escena estaba llena de noticias de que The Quarrymen cambiaron su nombre y estaban buscando a un nuevo baterista. Ahí aprovechó Best, ¿no? También se fue a Hamburgo, como ya todos saben la historia. Luego ya Best fue despedido por el manager de The Beatles, Brian Epstein, el 16 de agosto de 1962. La razón fue que George Martin, quien se había convertido en productor del grupo, estaba insatisfecho con el modo de tocar la batería de Pete. Él había intentado reemplazarlo durante esas grabaciones, incluso trajo a Andy White. Esta decisión parece haber sido el desenlace en lo que todos esperaban por una falta de compromiso de Pete Best con el grupo, que no tenía el mismo sentido del humor, el mismo carisma, de los Beatles. Que mientras John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y en los primeros tiempos Stuart Sutcliffe solían permanecer juntos después de los ensayos, ¿no? A tomar, seguro a fumarse algo, Best generalmente se iba solo. Era muy callado, muy ausente. Ellos mantenían incluso una estrecha relación con Ringo Starr, ¿no? Quien llegó a reemplazar a Best entonces en algunas presentaciones en Hamburgo, a lo que ya he hablado. Entonces, para seguir adelante, Best resultaba ajeno a muchas experiencias del grupo, tanto en el sentido del humor como en el estilo que estaban desarrollando, como les decía. Por ejemplo, cuando John, Paul y George adoptaron el corte de cabellos y mod top, que sería característico del grupo, Best no lo quiso hacer, no lo hizo. Pero el especialista en historia de la música pop Spencer Lade escribió en 1988 un libro sobre la expulsión de Pete Best, Drummed Out, The Sacking of Pete Best. Lade sostiene que la envidia y los celos, en especial de Paul McCartney, tuvieron un papel muy importante en la expulsión. Ojo, en especial de Paul McCartney. Parece haber sido exacerbado por un reportaje realizado por la revista Mercy Beat durante el recital Teenager Storm, donde se relata así: John, Paul y George hicieron su entrada al escenario entre vivas y aplausos, pero cuando Pete entró, los fans se volvieron locos, las chicas gritaban. En Manchester se ganó su popularidad solo con su apariencia. Así lo relata este autor, ¿no? O lo sostiene, mejor dicho, Spencer Lade, que fue por celos de McCartney, que también se ha hablado mucho, ¿no? Epstein intentó consolarse, dice, a Best ofreciéndole organizar otra banda, otro grupo, manteniéndolo a él como líder de la misma. Sin embargo, Best no se mostró muy interesado. Luego comenzó a trabajar como panadero durante un año y luego como dependiente hasta el año 1988, momento en el que decidió volver al ámbito musical con su propio grupo. Durante los años 2008 y 2009 realizó una gira por Sudamérica junto al grupo tributo argentino de The Beatles llamado The Beats. Asimismo volvió a Sudamérica en diciembre de 2012, donde se presentó tocando la batería junto a la banda chilena Beatlemania, y posteriormente el 15 de junio del 2013 se presentó en el Parque de la Exposición de Lima, Perú, junto a los miembros de otro tributo al grupo The Beatles, conocido como Un Día en la Vida, y más recientemente se presentó por segunda vez en el Perú en el Teatro de la Nación el 11 de agosto del 2016, nuevamente junto al grupo Un Día en la Vida. También se presentó en Paraguay en 2017.
la historia de Pete Best. Vamos con otro, Norman Chapman, nacido en 1937, inglés, que también tocó en The Silver Beatles. Y eso sí fue un poco corto. Después de que Tommy Moore, que hablamos al comienzo, dejó el grupo en junio de 1960, Chapman se unió a los Silver Beatles. Sin embargo, Chapman solo tocó en 3 shows con el grupo en junio de 1960 antes de irse debido a que lo llamaron para el servicio nacional. Lamentablemente, Chapman. Odioso apellido. Después de perder a Tommy Moore en junio de 1960, después de la gira por Escocia, la banda volvió a quedarse sin baterista. En julio de 1960, después de cambiar su nombre una vez más a los Silver Beatles, estaban discutiendo este problema en el Jacaranda, el club Jacaranda, muy popular. También lo pueden visitar, creo. Alan Williams, entonces, este agente y dueño del Jacaranda, The Jack, había salido a la calle. Esta historia es muy curiosa, escuchen. Había salido a la calle porque escuchó a alguien tocando la batería. Llamó al grupo afuera y siguieron el sonido de la batería, pero no pudieron encontrar de dónde venía. Así que la noche siguiente volvieron a escuchar los tambores, ¿no? Las baterías, y siguieron el ritmo hasta un espacio encima de la National Cash Register, donde estaba tocando Norman Chapman. Ahí es donde Norman acepta una invitación para unirse a The Beatles, pero solo apareció con ellos 3 veces en el transcurso de un par de semanas. Después de lo cual fue llamado para los deberes del servicio nacional, como decíamos. Él fue reemplazado por Pete Best. Chapman murió de cáncer en 1995. Un personaje muy odiado es Dick Rowe. Los grupos de guitarra están saliendo o están a punto de desaparecer. Señor Epstein fue con lo que se hizo conocido mundialmente. Rowe era el principal hombre de A&R o A&R de Decca, esta discográfica, un buscador de talentos, y sí, realmente fue responsable de esas palabras famosas y no para nada proféticas. Nunca lo sabremos porque, bueno, fue Epstein, ¿no? Brian Epstein, en su autobiografía de 1964, A Cellar Full of Noise, donde él indica que dijo eso. Pero Rowe fue a su tumba en 1986 negándolo. Se fue a la tumba, mejor dicho. Rowe firmó luego a los Rolling Stones, pero solo porque The Beatles, después de haber firmado ya con la filial de EMI Parlophone, habían demostrado que los grupos de guitarra estaban muy presentes, estaban en auge, a diferencia de lo que él dijo. La historia sería aclarada por Mark Lewisohn, el autor británico que probablemente sabe más sobre The Beatles que nadie en el mundo. Lewisohn señala que en algunos aspectos fueron los Beatles quienes rechazaron a Decca. Él defiende un poco a Rowe. Rowe se había ofrecido a imprimir sus registros, pero por cuenta suya, no por los de Decca. The Beatles habían hecho una audición para Decca, interpretaron 15 canciones, pero no dieron la talla, pues no. Se dice, incluso George Martin, su productor en Parlophone, le dijo a Lewisohn que sobre la base de esos demos, él también las habría rechazado, o los habría rechazado. Así que tampoco Rowe, pues no era un mago para saber lo que se venía, y bueno, viendo que no hicieron una buena performance, no los fichó. Se cuenta que Rowe ni siquiera estuvo presente en la audición. Y de hecho fue Rowe quien le dijo a su colega más joven, Mike Smith, que eligiera entre los Beatles y otro grupo que audicionó también para Decca en ese tiempo, Brian Paul y los Tremelows. Smith eligió ofrecer un contrato de grabación a los Tremelows, sobre todo porque provenían de Dagenham y parecía más conveniente que un sello discográfico de Londres los tuviera en vez de a un grupo de Liverpool, ¿no? Así que así va la historia de Rowe. Vamos con otro rápidamente, Charles Newby. ¿Quién es Charles Newby? Él nació el 18 de junio del 41 en Blackpool, Gran Bretaña, y fue bajista de The Beatles en varios conciertos en diciembre de 1960, mientras que Stuart Sutcliffe todavía estaba en Hamburgo, centrándose ya en su carrera artística. Cuando The Beatles regresaron de Alemania, por primera vez les faltaba un bajista, así que Pete Best sugirió a Chas Newby. Pete Best. Newby había estado con The Black Jacks, que había sido un grupo de Best, y ahora asistía a la universidad, pero estaba de vacaciones, así que accedió a tocar con The Beatles. Newby apareció con el grupo para 4 compromisos en diciembre de 1960, el 17 de diciembre en Cashback Club de Liverpool, el 24 en Grosvenor Ballroom, Liskeard, el 27 de diciembre en Netherland Town Hall y el 31 de diciembre en Cashback Club
John Lennon le pidió que fuera a Alemania para el segundo viaje de los Beatles, pero Neubie decidió regresar a la universidad. Tomó esa decisión. Después de que Lennon y George Harrison se negaron a cambiar al bajo, a ser bajistas, el único que quedaba era Paul McCartney, que estaba tocando la guitarra y el piano. Él se convirtió de mala gana, en el bajista del The Beatles. Neubie enseñó matemáticas en Drawbridge High School en Drawbridge y ahora vive en Alcester, donde toca en un grupo de caridad, se dice The Rockets. Desde el 2016, Neubie se ha presentado como miembro de The Quarrymen, la banda que fue la precursora del grupo The Beatles. Y acá está Stuart Sutcliffe. Stuart Ferguson Victor Sutcliffe, conocido como Stuart Sutcliffe o Stu. Él nació en Edimburgo, Escocia, el 23 de junio de 1940, fue pintor, poeta y por un tiempo bajista de The Beatles. Él fue un amigo muy íntimo de John Lennon, ya es conocido eso. En 1959 entra al grupo, él estaba cursando estudios en el Art College de Liverpool, tenía 19 años. Se le consideraba como el más talentoso y prometedor estudiante de pintura. Sutcliffe y John Lennon se conocieron ahí. A ellos se les indica como los autores del nombre Beatles, escarabajos, pero cambiado a beat, ¿no? Ritmo y Beatles, que sonaba como música beat. Esto por su admiración a The Crickets de Buddy Holly. Ellos se fueron a Hamburgo y ahí es donde él se queda con Astrid Kirchherr, que era una existencialista allá en Hamburgo, un artista. Según cuenta Paul McCartney, cuando Stuart vendió una de sus pinturas en 1959 por 65 libras, John y Paul lo convencieron de comprar un bajo eléctrico, ¿no? Hofner, y que se una a la banda. Él no sabía tocar, pero igual lo compró y se unió. Se dice que lo usaba más por estética que por interés genuino en ser músico. Según Paul, era mejor tener un bajista que no sabía tocar que no tener bajista. Eso es lo que dijo Paul. En algunas de las primeras fotos del grupo, cuando aún eran desconocidos, se le puede ver tocando de espaldas, ¿no?, al público para ocultar su falta de práctica y también de que lo vean los audicionistas, las personas que hacían las audiciones para ellos o que veían sus audiciones, si los contrataban o no. En realidad su interés por ser parte de una banda de rock and roll, además de su amistad con John, era el de reforzar su imagen de bohemio en el instituto. Después de haber tocado una noche, acá hay algo importante, en el Litherland Town Hall en el norte de Liverpool, los Silver Beatles fueron agredidos y golpeados cuando salían en su camioneta. En la pelea, Stuart resultó golpeado y pateado en la cabeza. Esa lesión repercutiría en Stuart más adelante. Bueno, acá se dice que es en Liverpool. En una película parece que dicen que fue en Escocia. Pero en 1961 el grupo había realizado su segunda gira por Hamburgo, Alemania, y al final la banda regresa a Liverpool, menos Stuart, quien decidió quedarse más tiempo para desarrollar más su inclinación por la pintura, que estaba siendo apoyado también por Astrid. Además había comenzado una relación sentimental con ella, esta fotógrafa alemana, muy buena amiga del grupo también, que en julio decidió dejar el grupo, dejar The Beatles. El 10 de abril del año siguiente, en 1962, murió a consecuencia de una hemorragia cerebral, como decíamos, provocada muy seguramente por los golpes recibidos en esa agresión sufrida el año anterior. Tenía apenas 21 años y justo en la víspera de la tercera gira del grupo por Hamburgo y unos meses antes de que los Beatles lancen Love Me Do. Y así pues, tendríamos un último personaje que es Jimmy Nicol, que fue un baterista en el año 1964 que apareció con el grupo en una gira de los Beatles a Australia, mientras que Ringo Starr estaba enfermo. Pero Nicol pues no es que lo desperdiciara, sino simplemente fue un contratado durante algún tiempo. Pero también se conoce mucho esta historia porque fue una oportunidad perdida para él, así que lo mencionamos como bonus. Bueno, podemos llamarlo falta de tenacidad, poca perseverancia para alcanzar un sueño, pero no siempre es así. Hay que ver los contextos y a veces las obligaciones te llevan por un lugar más definido que tienes que tomar porque lo tienes que hacer, por el dinero. Todos estos personajes comparten la idea de que ¿qué hubiese sido si? ¿No? Se mantenían junto al grupo. Pero así son las decisiones, nadie es adivino ni profeta, así quedó en la historia, no valen arrepentimientos, así tuvo que pasar. Dice una ley de la India que lo que pasó es lo que tuvo que haber pasado, no existe el si hubiera hecho esto hubiera sucedido tal cosa, algo así, ¿no? Además aquí estamos para recordarlos. Entonces muchachos, piensen bien sus decisiones. Si ven este video y recuerdan otro personaje que se perdió a The Beatles,
que se perdió esta oportunidad de ir al estrellato, escríbanlo en los comentarios. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima entrega. Chau.